és que no som ningú, som totes anticapitalistes, anticapitalistes, anticapitalistes. Parece que Europa encuentra una recuperación muy tibia, muy frágil, en un contexto de caída de lo que aspiraban algunos a que iban a ser las locomotoras de la economía mundial, que eran los llamados BRICS, los países emergentes, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y en ese contexto, bueno, no parece que nadie vaticine, con datos en la mano, una recuperación de la economía capitalista estable, sostenida en el tiempo y a medio plazo. De hecho, casi todos los ratios que podemos observar vaticinan la continuidad del estancamiento. Bueno, pues por ejemplo, la productividad está estancada, las tasas de beneficios, que al final son las tasas que dirigen un poco la inversión de los capitalistas, también parecen estancadas, y tenemos un volumen de capital ficticio, de deuda a nivel mundial, de 230 billones de euros estimados, que ese nivel de deuda lastra cualquier posibilidad de recuperación de la economía capitalista, ¿no? Siendo esa la coyuntura, siendo eso, digamos, los límites que tiene la economía capitalista para volver a encontrar una nueva senda de crecimiento, ahí me gustaría que discutiéramos también con otro enfoque, con otra perspectiva, ¿no? Que viéramos el recorrido de la crisis hasta ahora y lo que queda de la misma, ¿no? Yo creo que para mirar la crisis, yo creo que hay que mirarlas con gafas distintas a las de algunos economistas. Evidentemente a las de algunos economistas liberales, que lo que plantean es que a largo plazo, de alguna manera, el mercado resuelve todos los problemas. En una crisis con un impacto similar, que fue la crisis de la Gran Depresión, 1929, el economista liberal por antonomasia en aquel momento, Irving Fisher, vaticinaba brotes verdes cada año, diciendo que bueno, lo que había que esperar es que el mercado actuara. Y lo que pasaba que, claro, al mercado actuar en un momento de crisis tan fuerte, lo que hacía era bajar los salarios, deprimir el consumo, y por lo tanto bajaba la producción, bajaban los salarios, deprimía más el consumo y se encontraba en un ciclo vicioso donde la economía capitalista no encontraba ningún arreglo a su problema. Entonces, yo creo que mirar soluciones largoplacistas sin encontrar los problemas a corto plazo y sus contradicciones y demás, me parece que es un error. Pero también me parece un error cierto tipo de análisis keynesiano, que además yo creo que es recurrente en una parte de la izquierda. ¿Por qué? Porque creo que uno de los problemas que tenemos, los que venimos de plantear un proyecto de salida anticapitalista, es que hay un eclipse total de lo que sean debates sobre alternativas al capitalismo. Es decir, yo creo que hay una indignación enorme en la gente, hay una impugnación de casi todas las instituciones existentes, en mayor o menor grado, pero hay un descrédito de todo, pero nadie se plantea una salida socialista en este momento. No es real, no es verdad. Es decir, a nivel mayoritario, el debate socialista es totalmente eclipsado por múltiples motivos que tienen que ver también con lo que fueron las experiencias realmente existentes, ¿no? Entonces yo creo que una parte del movimiento popular, o no sé si emplear la izquierda, que no sé si es el término para emplear, como estamos discutiendo en eso que llamamos Podemos, ¿no? Pero sí del movimiento popular, bueno, pues creo que hay una especie de ilusión sobre que retornen medidas keynesianas, es decir, sobre que es posible que el Estado vuelva a intervenir a través del gasto público y por lo tanto a través de la estimulación del gasto público y de lo que llamarían la economía productiva buena, pues podríamos solventar la superación del capitalismo malo, el capitalismo financiero, y encontrar una nueva recuperación. Yo creo que el keynesianismo también tiene las patas muy cortas, porque solo es capaz de ver los problemas a corto plazo sin verlos dentro de un
patrón de comportamiento a largo plazo, de lo que son patrones más largoplacistas de comportamientos del capitalismo. Entonces yo creo que valdría la pena intentar mirar el hoy, cómo se comporta la economía capitalista hoy en su patrón de comportamiento, en sus características similares homogéneas más a medio largo plazo. En un análisis similar utilizaba un economista que inspira a esta casa, a esta corriente política, que era Ernest Mandel, que hablaba de ondas largas, ¿no? Que hablaba de patrones de comportamiento del capitalismo similares a largo plazo, aunque en el corto plazo hubiera coyunturas específicas, ¿no? Pero lo importante era determinar cuáles eran las características, el patrón de acumulación, de producción y de crecimiento del capitalismo en el largo plazo, ¿no? Entonces él decía que había fases expansivas del capitalismo, de esas ondas largas, de ese patrón de características similares del capitalismo, y en esa fase expansiva las crisis se producían, ojo, había coyunturas de crisis, pero eran menos recurrentes, con menor impacto y con menor duración. Y cuando esa fase expansiva se agotaba, porque es lo que entiende que las contradicciones del capitalismo llevan siempre al agotamiento, a la crisis, ¿no? De manera natural, es decir, recogía el aporte de Marx en ese sentido. Cuando las características de esa fase expansiva se agotan, viene una fase recesiva en la que también hay momentos de crecimiento, pero aquí las crisis tienen mayor impacto, son más demoledoras, tienen mayor recorrido, más duración y son más recurrentes. Él lo que planteaba es: el capitalismo en general tiende a la crisis, pero de repente puede haber una serie de combinaciones tecnológicas, institucionales, organizativas, de producción, y sobre todo él ponía el acento en algo que no ponían el resto de economistas, que era en el papel de la lucha de clase, de las contradicciones de clase, de cómo eso al final también incidía en el orden económico. No veía las relaciones sociales que se establecen en una economía al margen de las mismas, de las clases sociales. Es lo que decía: el capitalismo tiende al declive, pero puede ser que encuentre una serie de combinación de características en ese sentido que le devuelva una fase expansiva, ¿vale? Por lo tanto, siempre después de una fase expansiva viene una fase recesiva, pero no siempre después de una fase recesiva, y esto sirve para analizar la crisis hasta ahora, no siempre se encuentra la combinación de factores que te lleva a una nueva fase expansiva. No sé si me explico. Es decir, el capitalismo tiende al agotamiento y por lo tanto siempre la combinación de factores de una fase expansiva te lleva tarde o temprano a que se agote, y de nuevo vienen las fuertes contradicciones del capitalismo, que es un sistema contradictorio y capitalismo y crisis son indivorciables, ¿eh? Entonces, bueno, aparecen las contradicciones nuevamente y entonces viene el declive, pero no siempre en la fase de declive encuentras la combinación de factores sociales, tecnológicos, institucionales, etcétera, etcétera, que te puedan volver a llevar a remontar. ¿Dónde sitúo entonces yo esta onda larga? Pues yo esta onda larga, con su fase expansiva y su fase recesiva, siendo un poquito rígido, un poquito mecanicista, lo digo, voy a ser un poco simplista, ¿vale? Porque creo que hay que matizar algunos de estos análisis de las ondas largas. Bueno, nos deben servir un poquito de fuente de inspiración y tener un instrumento de análisis mejor que el resto de corrientes políticas, económicas y demás. Y creo que la fórmula de Mandel nos permite esto, Pero, bueno, hay algunos matices a esto, pero después de la Segunda Guerra Mundial creo que se dan una serie de combinaciones que permite al capitalismo crecer como nunca. El periodo más estable de su historia, la edad dorada del capitalismo, viene justo después de la Segunda Guerra Mundial, desde el año 45 hasta el año 68. Fijaos, la edad dorada, 23 años. O sea, cuando decimos el capitalismo encuentra su fase más estable, 23 años. Uno coge las estadísticas del capitalismo a nivel histórico y ve como recurrentemente la crisis es algo con la que convive el capitalismo, excepto en ese periodo a nivel mundial, 45 al 68. ¿Cuáles fueron las características fundamentales de ese capitalismo? Bueno, pues un contrato social en la que el Estado intervenía fuertemente a través del gasto público, redistribuyendo rentas. De alguna manera había una fiscalidad más o menos progresiva y más o menos potente, que recaudaba renta de las rentas más altas e intentaba distribuir entre las clases trabajadoras
para mantener el poder adquisitivo, la capacidad de consumo y también, digamos, el volumen de infraestructuras que le hacía falta a un capitalismo en expansión después de la Segunda Guerra Mundial, que había devastado todas las fuerzas productivas que había fundamentalmente en Europa, no en Estados Unidos, que por eso consigue una posición competitiva mejor, ¿no? También es verdad que el modelo de producción que vamos a tener después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se va a llamar el Fordismo, basado en la gran empresa, por tanto las economías de escala, es decir, buscaba minimizar costes a medida que aumentaba el tamaño de la producción, y la gran fábrica se convierte en el paradigma de la organización social del trabajo. De alguna manera esa gran fábrica necesita de nuevos técnicos, de nuevos ingenieros, de nuevos conocimientos, y una administración que va creciendo para acompañar ese proceso de intervención pública potente del sector público en la economía, también necesita de nuevos administrativos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto va a haber un fuerte gasto público también en educación, y va a funcionar eso que hemos llamado en algún momento el ascensor social, ¿no? Es decir, de alguna manera los hijos de las clases trabajadoras van a ir encontrando mejores puestos de trabajo, mejores remunerados, algo de estabilidad, fundamentalmente a través de la administración pública, etcétera, etcétera. ¿Por qué se hace eso? Yo creo que por dos motivos. Primero, por la presión del extraordinario movimiento obrero que existía entonces, fundamentalmente los partidos comunistas de Francia, de Italia, una socialdemocracia muy potente también que aparece en ese sentido, unos sindicatos enormes, favorecidos además por el modelo de organización social del trabajo, el Fordismo. La gran fábrica favorece la organización sindical, favorece una cierta identidad de clase en la medida que hay miles de trabajadores que van a trabajar con las mismas condiciones todas las mañanas, con el mismo tipo de contrato, que desayunan a la misma hora y que viven cerca de su lugar de trabajo, con lo cual, digamos, el tipo de relación que se establece continúa de alguna manera también en el territorio, no solo en la fábrica, sino después, y la fábrica se convierte también en el icono de construcción de identidad de clase, por cierto. Una identidad con muchas limitaciones también, es decir, era una identidad muy masculina, era una identidad muy productivista, en la medida que estaba muy ligada también al orgullo de producir en la industria, y era una identidad combativa pero reformista. Es decir, por ejemplo, en Cádiz, donde yo vengo, la construcción se hacía en torno al astillero de Cádiz. Es decir, el astillero de Cádiz paraba y no se paraba solo por los intereses de los trabajadores del propio astillero. La población entera de la ciudad entendía que si paraba el astillero, en esa lucha todo el mundo se sentía identificado. Entonces, ahí se daba formatos de pelea muy combativa, pero normalmente la reivindicación era exclusivamente en torno al salario. Es decir, cuando la gente iba asumiendo, no estoy criticando esto, digo, cómo se conformaba la conciencia, ¿no? Las reivindicaciones salariales al mismo tiempo se iba integrando muy bien en la sociedad de consumo capitalista, ¿no? Al mismo tiempo, es decir, bueno, eso se veía muy bien en las elecciones sindicales y en las elecciones generales. En las elecciones sindicales los trabajadores podrían votar en las grandes fábricas a los delegados sindicales de la extrema izquierda. Yo te voto porque tú eres de la Liga, eres un tío honesto, no me vas a traicionar en la vida, la empresa no te va a comprar la vida, pero cuando vengan las elecciones generales voto al PSOE. Porque yo lo que quiero es otro tipo de cosas, lo que aspiro es otro tipo de cosas. Entonces, bueno, la gran fábrica como lugar de construcción de identidad también tenía algunas limitaciones en cuanto a el formato de conciencia política también que generaba, ¿no? Pero eso presionaba mucho a la clase dominante, que tenía que hacer el mismo tipo de concesiones. Es decir, a la clase dominante le interesaba redistribuir renta, aumentar el gasto público, aumentar el gasto en educación, en sanidad, derechos sociales y demás, pero al mismo tiempo también se veía forzado a hacerlo porque tenía enfrente un movimiento obrero extraordinario, ¿no? Ese esquema, Fordismo y keynesianismo, es decir, keynesianismo, intervención pública del Estado en la economía, tiene un resultado brillante durante 23 años en el capitalismo occidental, y eso también al mismo tiempo podría ser porque podía haber grandes concesiones salariales o en derechos a los trabajadores, porque de alguna manera también se obtenían ganancias por otro lado en los países de la periferia, en los países del sur, pero a partir del año 68 la tasa de ganancia, la tasa de rentabilidad del capital, que es la por la que de alguna manera orientan los capitalistas para invertir, es decir, si yo voy a tener una gran rentabilidad de mi inversión, invierto, y si no, pues no invierto,
empieza a descender. No, empieza a descender antes del 73, porque sabéis que hay una especie de mito sobre la crisis del petróleo en el año 73, que parece que la crisis aparece a nivel mundial a partir de la crisis del petróleo en el 73. No, los datos, las estadísticas indicaban que ya anteriormente había una crisis del capitalismo, una decadencia de lo que había sido esa combinación de factores institucionales, tecnológicos, de ese contrato social de lucha de clase, de la forma de organizar también la producción, etcétera, etcétera. Empieza a haber sobreproducción de mercancía, y aquí pongo un dato para analizar la crisis hoy. Yo creo que sin la Segunda Guerra Mundial no hubiera habido tanto tiempo de bonanza capitalista. Es decir, la Segunda Guerra Mundial de alguna manera destruye gran parte de las fuerzas productivas de Europa, con lo cual es una especie de reset al capitalismo, hay que empezar desde cero. Entonces, hasta que vuelva a tener sobreproducción de mercancía a nivel mundial, tardas más, ¿no? Entonces, aparece sobreproducción de mercancías, aparece sobreacumulación también de capital, es decir, los capitales empiezan a no ser rentables, los salarios empiezan a ser un problema para los capitalistas. Por un momento más interesado que tengas un buen salario para que consumas, pero al mismo tiempo, ahora que tengo una tasa de ganancia que empieza a descender, tu salario empieza a ser un obstáculo para mi rentabilidad, tus derechos sociales, tengo que pagar muchos impuestos, empiezan a ser un obstáculo también para mi rentabilidad, y digamos que, de alguna manera, la combinación de factores que promueven la fase expansiva se agotan y aparece la crisis. Ante esa crisis, como todo en la vida, crisis económica, crisis de pareja, crisis, bueno, no sé, pues crisis de partido, pues hay que optar por varias vías, ¿no? Y yo creo que en los años 70 fueron años de posibilidades, desde el 68 hasta, no sé si el 77 italiano ya es muy tardío, pero bueno, hasta el 77, ahora hemos editado un libro, un textito sobre Nicaragua que es apasionante, pero yo creo que eso ya estaba, iba a contrapelo de la historia, y ya estábamos derrotados. Nicaragua es una revolución tardía y heterodoxa, pero a contrapelo totalmente, ¿no?, de lo que fue las luchas del 68 hasta, no sé si el 77 italiano, no lo sé, eso ya lo discutís si queréis vosotros. Pero hay posibilidades de que el movimiento obrero conduzca hacia otro lado, la salida, el movimiento obrero en sentido amplio, ¿no?, o la clase trabajadora en sentido amplio, mestiza y con todas sus contradicciones y opresiones cruzadas transversalmente, ¿no? Pero realmente quien impone una salida favorable a sus intereses va a ser la clase capitalista, que necesita de un formato diferente para volver a levantar su tasa de rentabilidad. Entonces, el modelo de antes, el fordismo, no le vale, y pasa a un modelo postfordista de organización social de la producción. Fundamentalmente es un modelo flexible y fragmentado. Es decir, el modelo de la proliferación de subcontratación, lo que tenemos ahora es el resultado final de algo que empieza ya en los años 70, es decir, empiezas a dividir y a segmentar a los trabajadores a nivel de distintas unidades de producción, en el territorio también, pero incluso dentro del mismo territorio puedes tener empresas que la misma empresa ha subdividido, la empresa de limpieza, la empresa de mantenimiento, las que generan menor valor añadido en la cadena de producción, pues también lo externalizas y se lo das, y al final tienes a los trabajadores que empiezan a tener condiciones muy fragmentadas, y la identidad que se construía en el fordismo aquí ya empieza a fragmentarse. Es decir, además de la fragmentación de género, la fragmentación cultural, religiosa y demás en Europa, añades una fragmentación real entre los trabajadores públicos y los del sector privado, los indefinidos y los que son eventuales, los que son de la casa y los que son de contrata. Y además es normal, porque viven situaciones distintas, condiciones distintas. Aunque nosotros pensamos que lo que les une debería ser la identidad de clase, el capital también ha conseguido de alguna manera fragmentar su vida cotidiana y que no haya lugares comunes. Incluso el territorio se complejiza, es decir, antes yo decía, se vivía en un barrio cercano a donde se producía, y ahora tú coges el metro, tardas 1 hora y media en ir al puesto de trabajo, si tienes una jornada laboral partida, no pasas por tu casa, nada más que para hacer la compra el sábado en el Mercadona de al lado de tu casa, pero tú no haces ya una vida de barrio como la hacías antes. Es decir, tampoco el barrio, que E.P. Thompson además decía sobre la clase obrera en Inglaterra, que era más importante que la fábrica,
¿eh? Tampoco el barrio es el lugar de encuentro de construcción de identidades comunes, bueno, o no lo es como antes, o sea, otra cosa es que nosotros tengamos que hacer que sea así, pero ese es nuestro papel, ¿no? Construir esa subjetividad, que la gente encuentre su lugar común. ¿Cuánto? 10. Ok. Vale. Vale, bueno, pues esa es, digamos que es un modelo fragmentado y un modelo muy flexible. El just in time, por ejemplo, ¿no? Es decir, los formatos de producción, de gestión de inventario en tiendas como las de Inditex, ¿no? Donde una vez a la semana toda la facturación pasa a un ordenador central, tú ves lo que se ha demandado más de esta prenda y esta prenda no se consume menos. Entonces tú al final a la maquila le das la orden de tienes que hacer más de estos calzoncillos, ¿no? Y tienes que hacer menos de estas chaquetas, pero al final le trasladas el riesgo a la maquila. Es decir, es una forma de producir ajustada a la demanda en tiempo real, donde el riesgo no lo asume en principio el empresario, que va sus costes fijos, su plantilla fija, la va desmembrando al final en sus contratas que están en otros países, donde al final le dan la orden, oye, contrata más gente o contrata menos gente cada semana en función de lo que vaya entrando de producción o no, ¿no? Entonces, bueno, eso al final, por no meterme ahí, ha generado un problema de identidad, de construcción de la clase, añadido a otros problemas que hay. Y en el tema económico, si antes teníamos el keynesianismo, ahora pasamos al neoliberalismo, que tiene como 3 características. Yo diría que el neoliberalismo es la combinación de 3 características distintas. La primera, las privatizaciones, que se implantaban poco a poco con el pretexto de que la competencia ayudaría a disminuir los precios y sería mejor para los consumidores. De alguna manera nos convertían, en vez de trabajadores, en consumidores, ¿no? Ideológicamente nos cooptaban. Yo creo que, pasado el tiempo, es muy difícil justificar que los sectores estratégicos privatizados, agua, energía, transporte, telecomunicaciones, han mejorado los precios, es decir, lo que pagamos en relación a hace años es mucho menor. Yo creo que no es verdad. Y, claro, el motivo real es que si hay una sobreproducción de mercancías en una serie de sectores, hay que intentar buscar nuevos nichos de mercado, nuevos nichos de negocio. Y qué mejor que sean sectores estratégicos, que son, por lo tanto, nichos de negocio muy seguros. Es decir, no es lo mismo que vayas a abrir una tienda de zapatos que vayas a comprar la empresa de telefonía del país. Una va a tener una demanda segura, la otra no, ¿no? Pero además que no iban a tener competencia, porque lo que iban a ser monopolios privados después se iban a convertir en monopolios públicos, se iban a convertir claramente por el capital acumulado. ¿Quién iba a tener dinero para competir de repente con Telefónica? Era imposible, ¿no? Pues se iban a convertir rápidamente en monopolios o oligopolios privados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que eso durante un momento realza las tasas de rentabilidad, pero el capitalismo está en una crisis tan fuerte desde la década del 60-70 que se agota. Entonces hay que buscar nuevos nichos de negocio. Entonces ya no nos conformamos solo con los sectores, digamos, estratégicos, industriales, o no sé cómo llamarlo, pues ahora hace falta también privatizar la educación, los sectores rentables de la educación, perdón, no la educación en su conjunto, los sectores rentables o la parte rentable de la sanidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa es la siguiente oleada. La segunda característica del neoliberalismo podríamos llamarla como la desregulación. Es decir, el keynesianismo había, de alguna manera, había hecho una apuesta por contener la avaricia. Podemos tener tasas de rentabilidad un poquito más cortas, pero, coño, asegurarlo en el tiempo. Es decir, regular mejor la economía. Ahora, como la tasa de rentabilidad está asfixiada, arriesguémonos, desregulemos lo que habían sido los corsés keynesianos. Lo que pasa es que eso va a traer problemas. Entonces, la primera desregulación que se hace va a ser la laboral, acompañando el proceso posfordista, es decir, la pérdida de derechos, la facilidad de contratar y de despedir. Bueno, esa tiene un impacto fundamentalmente sobre los salarios, igual que bueno, pues sobre los salarios directos, la capacidad de negociación de los trabajadores sobre sus condiciones van a disminuir. ¿Qué pasa? Y aquí empiezo a meterme un poco en porque yo no le veo salida a la crisis capitalista, porque yo creo que cada paso que hace el neoliberalismo para intentar levantar su tasa de ganancia, a corto plazo un éxito, a medio plazo genera más contradicciones. Yo os recorto los salarios, a corto plazo mejoro mi tasa de rentabilidad,
genera un problema de consumo de la leche. Claro, ¿cómo salgo de eso? Pues la siguiente desregulación, la desregulación financiera. Es decir, yo ahora puedo, el keynesianismo tenía mucho cuidado con la especulación financiera y con el crédito. Claro, yo ahora mismo no tengo rentabilidad en la producción. ¿Dónde reinvierto mis beneficios? En la actividad especulativa. Pero ojo, frente a lo que dicen algunos economistas keynesianos, que algunos, bueno, pues son asesores intelectuales de Podemos, y en una parte yo puedo estar de acuerdo, pero en otra no. Frente a lo que dicen es, hay que acabar con la economía financiera mala, frente a la economía productiva buena, no es verdad. Es decir, el desmán de la economía de casino, el desmán de la economía financiera es el fruto del estancamiento de la actividad productiva. No sé si me explico. Por eso se tienen que desviar capitales a la actividad financiera, porque ahí obtienen rentabilidad. Claro, si tú desvías capitales permanentemente a la actividad financiera, pero la actividad productiva queda estancada, lo que se van montando son montantes de capital ficticio que no se corresponden con el valor real de las mercancías, de la producción, y eso son burbujas especulativas que tarde o temprano estallan. Es decir, a corto plazo se obtiene rentabilidad, a medio plazo socava aún más los cimientos y la estabilidad del capitalismo. Igual que con el crédito, a corto plazo yo lo que estoy es disminuyendo los salarios de los trabajadores, pero que para que mantengan su capacidad de consumo, lo que tengo que dar es crédito muy fácil. Claro, y empiezo a generar crédito y crédito, inyectando crédito para mantener la capacidad de consumo. A corto plazo, eso da un balón de oxígeno al capitalismo. A medio plazo genera montantes de capital ficticio que ahora ves quién quiere, ¿no? Capital ficticio me refiero a, son el adelanto de renta futura, eso es capital ficticio, es decir, cuando tú pides un préstamo estás adelantando una renta futura que tendrás que ir pagando. Ahora, pues ¿quién puede deshacerse de ese volumen de capital ficticio? Y la deuda mundial al final es una losa sobre las posibilidades de inversión y de recuperación de la economía capitalista. Entonces, por eso me estoy refiriendo a corto plazo el neoliberalismo encuentra salidas, pero a medio plazo las crisis retornan con más potencia y con más virulencia, ¿no? La tercera desregulación, he dicho la laboral, la fiscal, la tercera desregulación financiera, no, fiscal, eso es, la fiscal. Es decir, antes el keynesianismo, de alguna manera, lo que hacía era redistribuir rentas, cojo las rentas fiscalizo las rentas más altas y por tanto tengo más potencia recaudatoria y de alguna manera distribuyo. Ahora un poco al revés. Es decir, y os doy un dato, el 85% de los ingresos fiscales en este país provienen de las rentas del trabajo. ¿Quién está pagando impuestos en este país? Pero además, ya no es que nosotros paguemos impuestos, es que ¿a dónde van nuestros impuestos? El mogollón de subvenciones que van al capital permanentemente. El trasvase de renta ahora al revés. Pero, y además fiscalmente son rentas que apenas pagan. Es decir, mientras que un impuesto de sociedades se estima que debería ser del 30%, realmente con el mecanismo de exenciones, bonificaciones, deducciones, es decir, todos los mecanismos de ingeniería contable, se estima que las grandes empresas en este país están pagando el 12,5%. Fundamentalmente además las grandes, que son los que tienen todos los mecanismos de ingeniería contable para poder hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso detrae también salario indirecto. Es decir, el salario de un trabajador no es solo su nómina, sino el conjunto de servicios y renta que recibe por otro lado vía también Estado, su salario indirecto. Eso hace que hoy trabajar, además de que ya no sea garantía de salir de la pobreza en Europa, aparece el fenómeno de los working poor. Es decir, bueno, pues yo puedo trabajar a tiempo completo, pero no salgo de la pobreza, ¿no? Porque además no solo mi nómina, sino que es que otra serie de cosas que recibía por otro lado tampoco las recibo. Voy cerrando y la última tiene que ver con la tercera característica del neoliberalismo, la apertura comercial. Es decir, yo tengo un desborde de mercancías a las que no le doy salida y por lo tanto tengo que ir buscando de alguna manera salida a dichas mercancías y la apertura comercial ha sido la salida a la que le hemos dado, ¿no? La globalización de alguna manera. Lo que pasa que eso tiene otra serie de contradicciones. A corto plazo es un balón de oxígeno al capitalismo, a medio plazo cuando ya no hay nada que globalizar, ¿qué es lo que pasa? Es decir, las crisis golpean a todos y con mayor virulencia, ¿no? Algo en este sentido
y termino. Es decir, por ejemplo, hoy el desacople que se está produciendo entre la economía china y la economía estadounidense está produciendo severas perturbaciones en la economía mundial, ¿no? Es decir, de hecho, la crisis de China, la crisis de Sudáfrica, la crisis de Brasil, de alguna manera están repercutiendo en los precios de las materias primas de todo el mundo, con lo cual, digamos, su crisis repercute directamente en la crisis de los demás, ¿no? Yo creo que además, en un momento determinado, la globalización, fundamentalmente la conformación de la Unión Europea y su apertura al bloque del Este, porque cuando cae la Unión Soviética y todo ese bloque, de repente se incorpora al mercado capitalista una nueva franja de países y de consumidores y trabajadores baratos y bien preparados, en algunos casos bien cualificados, que no existía antes. Entonces eso es un balón de oxígeno que le llega al capitalismo, pero que se ha agotado rápidamente. Es decir, la crisis que estamos viviendo ahora, sin la caída de la Unión Soviética, hubiera llegado antes, porque ahí de alguna manera hay un balón de oxígeno que llega vía Alemania, que es el primero que se ubica para relacionarse con esos países. Hoy lo que estamos viendo esa intensidad de los límites que tiene la globalización, lo estamos viendo no solo con las actuaciones de los países imperialistas, es decir, de los países tradicionales más Rusia y más China, sino con la emergencia de nuevas potencias subimperialistas, es decir, potencias que actúan como imperialismos regionales, es decir, Turquía, Qatar, Arabia Saudí, Irán. Bueno, pues el caso de Siria tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, también, ¿no? Brasil, el papel que está jugando Brasil en América Latina, de eso podríamos hablar fundamentalmente a través del agrobusiness, de la soja, bueno, pues en Paraguay, podríamos hablar, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a haber una intensificación de eso. Y frente a eso también yo creo que lo que va a haber es una tendencia política en Europa a que las clases dominantes le planteen a un sector de sus clases populares un esquema de confrontación dicotómico en el siguiente sentido. Si tú no quieres seguir perdiendo derechos, tu enemigo no soy yo. Tu enemigo será la periferia del sur de Europa, tu enemigo es lo que hay fuera. Es decir, atrincherémonos en los recursos, una especie de ecofascismo, atrincherémonos sobre los recursos, que ahí, si tú me apoyas en eso, yo tengo menos que perder. Yo creo que parte de la explicación del ascenso de la extrema derecha en Europa es que un sector de la clase dominante ha conectado muy bien con la pérdida de derechos de las clases populares, dando una salida en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo no veo salida, como he planteado, a medio plazo en la economía capitalista. Creo que no encuentra una senda estable. Cada solución que aporta le genera nuevos problemas, acentúa sus contradicciones a medio plazo, pero en cualquier caso pues discutamos sobre ello, ¿no? Nosaltres que no som ningú, som dos. Nosaltres que no som ningú, som dos.